Mi hermana se fue a vivir conmigo cuando perdió el trabajo y terminó con el novio. 6 meses después, la encontré en mi cama con mi esposo. Para rematar, estaba embarazada, y mis papás querían que yo fuera comprensiva, que le cediera la casa a ella y a Diego, y que, encima, ayudara con los gastos del bebé que venía en camino. No les gustó nada mi respuesta. Me llamo Valeria y tengo 30 años. En mi familia, siempre fui la responsable. Mientras otros soñaban con cosas enormes y lejanas, yo tenía la cabeza en algo mucho más concreto. Quería estabilidad, quería una casa propia, quería una vida que no dependiera de los cambios de humor de nadie. Me esforcé muchísimo en la universidad, estudié ingeniería en sistemas, y apenas salí, entré a trabajar en una empresa de software que iba creciendo muy rápido en la zona de Nuevo Polanco. Me iba bien. No me hice rica de la noche a la mañana, pero ganaba lo suficiente para ahorrar en serio y vivir tranquila. A los 26 años pude juntar un muy buen enganche y sacar una hipoteca que sí podía pagar sin ahogarme. Así compré mi casa, una de 2 niveles, dentro de un condominio tranquilo en Tlalnepantla, con un patio pequeño donde me gustaba tomar café por las mañanas antes de irme al trabajo. 3 años atrás me casé con Diego. Lo conocí en una convención de tecnología, donde él trabajaba como consultor de marketing digital. Cuando nos casamos, él se mudó a mi casa. Antes de la boda, mis papás insistieron mucho en que todo se hiciera por separación de bienes y con las capitulaciones matrimoniales bien firmadas. Yo acepté sin problema. Diego, al principio, se sintió incómodo, como si fuera una falta de confianza, pero al final, firmó. En ese momento pensé que era solo un trámite incómodo y ya. No imaginé lo importante que iba a ser después. Mi situación familiar siempre fue complicada. Yo ayudaba a mis papás con dinero más seguido de lo que me gustaba admitir. Si se atrasaban con la luz, con el gas o con algún pago del mes, ahí estaba yo. Si el dinero no les alcanzaba, yo hacía una transferencia. Nunca me negué del todo, porque me repetía que eran mis padres, que la familia se apoya. Pero, a veces, me preguntaba si de verdad me veían como hija o como la que resuelve. Y luego estaba mi hermana menor, Camila. Camila tenía 27 años, 3 menos que yo, y era mi opuesto en casi todo: impulsiva, cambiante, poco constante. Vivía en un departamento rentado con su novio, Hugo, en Clavería, y casi nunca lo veía porque su relación era un desastre continuo. Se peleaban fuerte. Ella se iba con mis papás unos días, luego regresaba, se reconciliaban, y al poco tiempo volvían a romper. Era como ver el mismo incendio una y otra vez. Diego y yo teníamos la costumbre de cenar con mis papás 2 veces al mes. El domingo en que todo empezó de verdad, llegamos a su departamento en Azcapotzalco y encontramos a Camila ahí, sola, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. ¿Y Hugo?, pregunté, mientras me quitaba el saco. Camila se soltó a llorar en ese instante. Terminamos. Me corrió. Entre sollozos nos contó que también había perdido el empleo en una tienda de ropa donde trabajaba. Hugo, según ella, le dijo que no pensaba mantenerla con su dinero y que le daba 2 días para sacar sus cosas. Mi papá se aclaró la garganta de esa forma que yo ya conocía demasiado bien. «Vale, necesitamos hablar contigo». Supe enseguida que venía. Era el tono de «necesitamos pedirte un favor». «Camila está pasando por un momento muy difícil», dijo mi mamá, apretándole la mano. «Necesita ayuda para encontrar trabajo y un lugar donde quedarse. Ha estado durmiendo en nuestro sillón», añadió mi papá. «Pero ya ves lo pequeño que está este departamento». Miré a Camila. Se veía derrotada. Me dio lástima. También sentí una punzada de angustia. Yo amaba mi casa precisamente porque era mi espacio, mi lugar, el sitio donde nadie me exigía nada. «Estábamos pensando», siguió mi mamá, con ese tono suave que usaba cuando quería conseguir algo, «que podrías dejar que se quedara con ustedes un tiempo, solo en lo que se acomoda». Volteé a ver a Diego. Él levantó apenas los hombros, como diciendo que la decisión era mía. «Y quizá también podrías ayudarle a encontrar trabajo», agregó mi papá.
Tú conoces gente en tu empresa. Respiré hondo. No quería decir que sí. De verdad, no quería. Pero miré a mi hermana, hecha a pedazos, y pensé en qué me gustaría que hicieran por mí si yo estuviera en su lugar. Está bien, dije al final, con un suspiro largo. Te puedes quedar con nosotros un tiempo, Cami, y voy a preguntar en la oficina si sale algo. Camila se levantó de golpe y me abrazó. Gracias. Te juro que no voy a darte problemas. Diego me apretó la mano debajo de la mesa. Todo va a salir bien, dijo. Yo no estaba tan segura, pero sonreí de todos modos. ¿Qué otra cosa iba a hacer? La familia se apoya, ¿no? Camila se mudó con nosotros pocos días después. Le preparé el cuarto de visitas y le dejé claras algunas reglas. Ayudar con la casa, buscar trabajo en serio y respetar nuestra privacidad. Ella aceptó todo con entusiasmo, como si de verdad estuviera decidida a recomponer su vida. Cumplí mi parte. Al día siguiente hablé con Daniel, mi jefe, y le expliqué la situación, tratando de presentar a mi hermana de la mejor manera posible. Tiene experiencia en atención a clientes por el trabajo que tenía en la tienda, le dije, y aprende rápido cuando se enfoca. Daniel lo pensó un momento. Justo se abrió una vacante de apoyo administrativo en la oficina. Es un puesto sencillo, pero necesitamos a alguien que sea constante. Si le interesa, puede entrar a prueba. Sentí un alivio enorme. Sería perfecto. Gracias. Esa noche, durante la cena, se lo conté a Camila. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron. ¿Tú crees que sí pueda? Claro que puedes, le dije. Y por primera vez desde que se había mudado, sentí algo parecido al optimismo. Empiezas el lunes. Nos vamos juntas. Y así empezó nuestra nueva rutina. Yo me levantaba temprano, me arreglaba, y ella se subía conmigo al coche para ir a la oficina. Salíamos con tiempo, para no atorarnos tanto en el tráfico de la mañana, porque, si nos agarraba pesado por la zona de Periférico, ya habíamos perdido mediodía. Algunos días, yo regresaba sola, porque su horario terminaba un poco antes. En esas tardes, llegaba a la casa y encontraba la cena casi lista, preparada entre ella y Diego. La verdad es que, al principio, todo parecía estar funcionando mejor de lo que imaginé. Camila ayudaba con la casa y en el trabajo parecía echarle ganas. Los fines de semana salía con amistades y nos dejaba algo de espacio a Diego y a mí. Empecé a notar que entre ellos se había formado una especie de amistad. Veían películas en la sala mientras yo terminaba pendientes en mi estudio de la casa. A veces los escuchaba reírse de alguna tontería. No me molestaba. Yo confiaba en ambos. Incluso me daba gusto que se llevaran bien. Unos 3 meses después de que Camila se mudó, Daniel me llamó a su oficina y mi vida cambió de dirección. La empresa iba a abrir una sucursal en Monterrey y por mi experiencia con varios de nuestros sistemas, quería que yo coordinara la implementación inicial. Eso implicaba un viaje de trabajo de casi 3 semanas. Me sentí halagada y emocionada. Era una oportunidad enorme para demostrar lo que podía hacer y, si todo salía bien, abrirme camino hacia una promoción. Acepté enseguida, aunque, en el fondo, me dio un poco de nervio dejar a Diego y a Camila solos tanto tiempo. Esa noche, en la cena, les di la noticia. «¡Qué padre, Vale!», dijo Camila mientras se servía más pasta. «Tu primer viaje así de importante». Diego asintió, pero se veía distraído. 3 semanas es bastante. «Lo sé», le contesté mientras estiraba la mano para tocar la suya. «Pero me conviene muchísimo». Camila sonrió. «No te preocupes por nada de aquí. Yo me encargo de la casa y de que Diego no se muera sin ti». Me reí por la broma. «Van a sobrevivir». Las 2 semanas siguientes se me fueron volando entre preparativos. Dejé listas cosas de la casa, llené el congelador con comida, anoté recordatorios y armé la maleta con una precisión casi ridícula. Antes de darme cuenta, ya estaba en el aeropuerto despidiéndome de Diego. Durante esas 3 semanas, en Monterrey trabajé jornadas larguísimas. Había que montar sistemas, coordinar al personal nuevo, revisar proveedores y resolver fallas sobre la marcha. Estaba agotada, pero, aún así, procuraba hablar con Diego por videollamada un día sí y otro no.
A veces, Camila aparecía al fondo, saludándome, mandándome besos, actuando como si todo estuviera perfecto. Parecía que se llevaban bien. Solo había algo en Diego que me inquietaba un poco. A veces se veía raro, distante. Decía que era por presión del trabajo. Cuando por fin terminé y regresé a casa, algo estaba raro desde el primer minuto. Diego me recibió con un abrazo. Sí, pero no con la emoción que yo esperaba después de 3 semanas separados. Se justificó diciendo que estaba cansado por un proyecto pesado en el trabajo, así que no insistí. La vida retomó su ritmo. Camila y yo volvíamos juntas del trabajo. Diego y yo dormíamos en la misma cama, cenábamos los tres la mayoría de las noches. Pero había una tensión en el ambiente que no lograba nombrar. Luego empecé a notar detalles raros. Camila cambió su forma de vestir dentro de la casa. Antes andaba con pants flojos y camisetas grandes. De pronto empezó a usar shorts muy pequeños y blusas demasiado reveladoras. Una noche, mientras se estiraba sobre la mesa para alcanzar las tortillas y el escote casi se le iba encima del plato, decidí decir algo. «Cami, ¿podrías vestirte un poco más apropiada cuando estemos aquí todos?» Su cara cambió al instante. ¿Eso qué se supone que significa? Solo digo que vivimos juntos y quizá no hace falta estar tan descubierta en una cena familiar. Empujó la silla y se puso de pie. Perdón por ofender tu sensibilidad. Soltó y se fue directo a su cuarto. Volteé a ver a Diego, esperando apoyo, pero él frunció el ceño. ¿No crees que fuiste muy dura? Me le quedé viendo, sorprendida. Estamos en octubre. No hace calor como para andar así todo el tiempo. Él se encogió de hombros. Solo quiere estar cómoda. Ese momento se me quedó clavado. La facilidad con la que había tomado su lado por algo tan pequeño me hizo ruido. Durante los días siguientes empecé a observarlos con más atención. ¿Era idea mía o Diego la miraba demasiado? Camila le sonreía más de la cuenta. Cuando yo me quedaba viéndolos, casi no interactuaban, y eso me hacía sentir ridícula por desconfiar. Así que empujé esas ideas al fondo de mi cabeza y me concentré en el trabajo. 2 meses después de mi regreso, Daniel me llamó otra vez a su oficina. Apenas le vi la cara, supe que venía a otro viaje. La sucursal de Monterrey está teniendo unos problemas técnicos que requieren a alguien que conozca todo desde adentro, me explicó. Sé que es muy pronto para pedírtelo de nuevo, pero eres la persona indicada. Yo ya estaba haciendo en mi mente la lista de cosas que tenía que preparar. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 2 semanas. Quizá más, depende de la complejidad. Esa noche, durante la cena, les di la noticia a Diego y a Camila. No sé si fue imaginación mía, pero sentí que cruzaron una mirada breve antes de mostrar su decepción. «¡Qué mal!», dijo Diego, tomando mi mano. «Te voy a extrañar». «Sí», añadió Camila, «pero seguro lo resuelves rapidísimo». Sus reacciones me sonaron un poco ensayadas, demasiado correctas. Aún así, sonreí y les agradecí que lo entendieran. Era mi trabajo, mi carrera. Yo tenía que enfocarme. La semana siguiente, tomé el vuelo a Monterrey con una incomodidad en el estómago que no logré quitarme. Los problemas de la sucursal resultaron menos graves de lo esperado. Trabajé con toda mi atención y en 10 días ya estaba todo resuelto. Mucho antes de lo previsto. Entonces se me ocurrió darles una sorpresa. No le dije a nadie que regresaría antes, ni a Diego, ni a Camila, ni a mis papás. Cambié el vuelo, tomé el primero disponible y pasé casi todo el trayecto imaginando la cara de Diego cuando me viera entrar. Aterricé tarde en la noche. Recogí mi maleta, pedí un coche por aplicación y me fui a casa con esa mezcla de cansancio y emoción que se siente cuando una por fin vuelve a lo suyo. Pero, en cuanto abrí la puerta, supe que algo no estaba bien. La casa estaba medio a oscuras y desde la sala se veía un parpadeo cálido, como luz de velas. Dejé la maleta despacio y avancé. Entonces vi el comedor. La mesa estaba puesta para 2 personas, con copas, flores y velas encendidas. Por un segundo pensé que quizá Diego se había enterado de mi regreso y había querido sorprenderme. El corazón me dio un salto. Luego escuché un ruido arriba, en nuestra recámara. Empecé a subir las escaleras despacio.
sintiendo cómo me golpeaba la sangre en los oídos. Quise convencerme de que estaba entendiendo mal todo. En el fondo, ya sabía la verdad. Abrí la puerta, y el mundo se me detuvo. Ahí estaban Diego y Camila en mi cama, enredados entre las sábanas. Ni siquiera me vieron de inmediato. Estaban demasiado metidos en lo suyo. Cuando por fin voltearon hacia la puerta, se quedaron helados. «Vale», alcanzó a decir Diego, jalándose la sábana. «No es lo que parece». Pero sí era exactamente lo que parecía. La cena romántica abajo, la ropa de Camila, la forma en que él la defendía, las miradas. Todo cayó en su lugar con una claridad brutal. Sentí el cuerpo helado y la cara ardiendo. «Fuera», dije en voz baja, pero tan firme que hasta yo me sorprendí. «Los dos. Agarren sus cosas y se largan de mi casa». Camila, que tendría que haberse quedado callada, todavía tuvo el descaro de contestar. «Yo no me voy a ningún lado. No puedes corrernos así». Algo dentro de mí se rompió. Me fui directo al cuarto donde ella dormía. Abrí el closet y empecé a sacar ropa a puños para aventarla al pasillo. Abrí cajones, vacié repisas, tiré sus bolsas, sus zapatos, todo lo que encontré. «Tú nada más mira», le dije sin gritar, pero con una rabia que me temblaba hasta en las manos. Camila salió detrás de mí, envuelta apenas en la sábana, tratando de detenerme, llorando y reclamando. Me volteé y la vi de frente. «Tienes 1 hora para sacar tus cosas y largarte. Si no, llamo a una patrulla y levanto un reporte para que los saquen de aquí. No me provoques hoy». Debió verme algo en la cara, porque dio un paso atrás. Diego salió ya vestido, con el pantalón a medio cerrar. «Valeria, hablemos como adultos». «¿Como adultos?», me reí, y hasta a mí me sonó dura la voz. «¿Después de que te acabo de encontrar en mi cama con mi hermana?». Se quedó callado. «Recojan sus cosas y váyanse antes de que de verdad pierda el control». Los dos debieron entender que no estaba jugando, porque empezaron a guardar todo sin discutir más. Yo me quedé en el pasillo, con los brazos cruzados, mirando cómo metían ropa y objetos a toda prisa en maletas y bolsas. Ninguno se atrevió a volver a dirigirme la palabra. En menos de 1 hora ya habían cargado todo al coche de Diego y se habían ido. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el sillón de la sala. Las velas seguían encendidas en la mesa, dejando caer cera sobre mi mantel. Fue entonces cuando lloré. No lloré bonito, lloré como si me hubieran abierto el pecho. 1 hora más tarde empezó a sonar el teléfono. Mi mamá. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Hasta la 7ª llamada respondí, con la voz rota. «¿Qué?». Su tono venía lleno de enojo. «¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermana?». Me quedé helada. «¿De qué hablas?». «Tu hermana llegó aquí llorando y nos contó todo». «¿Cómo se te ocurre correrla a la calle estando embarazada?». La palabra me cayó como un golpe. Embarazada. Mi hermana estaba embarazada. Y, por la forma en que mi mamá lo dijo, supe de inmediato de quién. «Corrí de mi casa a 2 personas que me traicionaron de la peor manera posible», dije, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué querías que hiciera? ¿Que les dejara la recámara?». «Lo que hicieron estuvo mal», dijo mi mamá, pero en ese tono seco que ya sonaba más a trámite que a indignación real. «Pero gritando no vas a cambiar nada. Tienes que calmarte y pensar con la cabeza fría». No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propia madre ya estaba acomodando todo para ponerse del lado de ellos. «Ven mañana en la tarde», siguió. «Tenemos que hablar de esto como gente adulta». Le colgué sin responder, apagué el teléfono y me fui a dormir al cuarto de visitas. No pude meterme en mi cama después de lo que había visto. A la mañana siguiente pedí el día libre en el trabajo y me fui directo con una abogada. Le expliqué todo con una voz que casi no parecía mía. Le hablé de la infidelidad, de la casa, del matrimonio por separación de bienes y de las capitulaciones matrimoniales firmadas antes de casarnos por lo civil. La abogada, una mujer seria llamada Claudia, revisó los papeles con calma. «Está muy bien armado», dijo al final. «Tu esposo no puede reclamar la casa ni tus cuentas personales. La casa está especialmente protegida porque la compraste antes del matrimonio y está a tu nombre.
Por primera vez, desde la noche anterior, sentí un poco de aire en el pecho. Esa misma tarde, con la solicitud de divorcio ya preparada para iniciar el trámite, fui al departamento de mis papás en Azcapotzalco. Estaban todos esperándome. Mi mamá y mi papá en el sillón grande, Diego y Camila sentados enfrente. Camila tenía una mano sobre el vientre, aunque todavía no se le notaba nada. Por cómo hablaban del embarazo, entendí que debía tener apenas pocas semanas. Verlos juntos me revolvió el estómago. Sin decir una palabra, caminé hasta Diego y le puse enfrente los documentos. Los tomó, los vio, y en cuanto entendió lo que eran, se le transformó la cara. «Bueno», dijo mi mamá, acomodándose en el asiento, «por lo menos ya están tomando decisiones». Me le quedé viendo sin decir nada. «Nadie está diciendo que lo que pasó estuvo bien», siguió, «pero lo hecho está. Ahora hay un bebé de por medio, y hay que pensar en lo que sigue». Camila sonrió apenas, como si esa frase le hubiera quitado un peso de encima. Pero mi mamá no había terminado. «También tenemos que hablar de dónde van a vivir». La miré sin entender. «¿La casa es tuya legalmente?» «Sí», intervino mi papá. «Eso está claro. Pero debes comprender que Camila y Diego necesitan un lugar estable, ahora que viene el bebé». Parpadeé. Pensé que había escuchado mal. «Perdón, ¿qué?» «Esperamos que seas generosa», dijo mi mamá con toda seriedad. «No te estamos pidiendo que olvides nada, solo que pienses en la criatura. Tú eres la que está en mejor posición». Miré a los cuatro, sintiendo que había entrado a otra realidad. «¿Ustedes perdieron la cabeza?», pregunté al fin. «¿De verdad quieren que les entregue mi casa a mi esposo y a mi hermana después de lo que hicieron?» Camila se inclinó hacia mí. «Y, si no, Diego puede pelear por la mitad de todo». Yo solté una risa fría. A lo mejor deberían leer bien esto antes de andar amenazando. Saqué de la bolsa la copia de las capitulaciones matrimoniales y la puse sobre la mesa. «Según este documento, el mismo que ustedes me insistieron que firmara con él, lo mío es mío. La casa sigue siendo mía. Mis cuentas siguen siendo mías». A Diego se le fue el color de la cara. Mis papás intercambiaron una mirada nerviosa. «Valeria, sé razonable», dijo mi papá. «Piensa en la familia. Piensa en el bebé». «¿Familia?», repetí, sintiendo cómo me hervía la sangre. ¿Así le llaman a esto? ¿A traicionarme y luego querer quitarme mi casa? Nadie contestó. «Me voy a divorciar de Diego. No quiero volver a ver a Camila. Y se acabó el dinero que les mandaba. Se acabó todo. Ustedes ya eligieron de qué lado están. Y no es del mío». Esa noche regresé a mi casa y llamé a un cerrajero. Antes de medianoche todas las chapas habían sido cambiadas. Le escribí a Daniel para decirle que necesitaba unos días personales por un problema familiar urgente. Luego bloqueé los números de mi mamá, de mi papá, de Camila y de Diego. Eso no los detuvo. Empezaron a llamar de números desconocidos. Dejaban mensajes, mandaban correos. Mi mamá alternaba entre suplicarme y exigirme que recapacitara. Mi papá me hablaba de obligaciones familiares. Camila me dejaba mensajes cargados de culpa, hablando del bebé. Borré todo. Durante 2 semanas casi no salí de la casa, más que para reunirme con Claudia. Vivía en automático. El divorcio empezó, y como era de esperarse, Diego intentó al principio ponerse difícil. Su abogado insinuó que pelearían por bienes y por compensaciones, pero Claudia nunca se alteró. «No tienen base», me repetía. Al poco tiempo, debieron haberle explicado a Diego la realidad, porque aceptó irse por mediación en lugar de llevar todo a juicio. La primera sesión de mediación fue tan incómoda como imaginé. Diego llegó con Camila, que ya empezaba a mostrar una ligera curva en el vientre. Para entonces, ya habían pasado varios meses desde que los descubrí. Se le colgaba del brazo y me miraba con una mezcla de triunfo y reto que me daba más tristeza que coraje. La mediadora, una mujer tranquila pero firme, nos fue guiando por la división patrimonial. Tal como Claudia había dicho, se respetó todo. Yo conservé la casa, mi coche y mis cuentas. Diego se quedó con sus ahorros, mucho menores que los míos, y con su coche. En términos económicos, fue un corte limpio.
En lo emocional, yo seguía sintiéndome rota. Al final de la última sesión, mientras Claudia hablaba con la mediadora y Diego revisaba unos papeles, Camila se acercó a mí. «Te sientes muy ganadora, ¿verdad?», me dijo en voz baja. «Pero mira quién se va sola a una casa vacía. Yo me quedé con Diego y con un hijo. A ver quién terminó perdiendo». La miré despacio y, para mi propia sorpresa, no sentí rabia. Sentí lástima. «¿Te quedaste con un hombre infiel? ¿Y con alguien que apenas puede sostenerse solo?», le respondí. «Te deseo suerte». La cara se le endureció, pero me di la vuelta antes de que contestara. Esa fue la última vez que hablé con ella de frente. Poco a poco, mi vida encontró otro ritmo. Me refugié en el trabajo, en el código, en la lógica, en resolver problemas concretos. En la oficina fueron respetuosos. Nadie se metió de más. Pero sí sentí la solidaridad de mis compañeros en detalles pequeños. Camila terminó saliéndose de la empresa porque no aguantó el ambiente. Daniel empezó a asignarme proyectos interesantes que me obligaban a mantener la cabeza ocupada. Varios meses después de que el divorcio quedó finalizado, estaba trabajando hasta tarde en casa cuando sonó el timbre. Me asomé por la mirilla y vi a mi mamá parada afuera. Se veía más cansada, más envejecida que la última vez. ¿Abrí por mala idea o por costumbre? No sé cuál. Ni siquiera esperó a que la invitara a pasar. Entró directo. «Tenemos que hablar, Valeria. A tu hermana ya casi le toca tener al bebé». Crucé los brazos. «Eso no tiene nada que ver conmigo». «Claro que tiene que ver contigo. Es tu sobrino». Empezó a caminar por la sala como si siguiera teniendo derecho sobre ese espacio. «Camila y Diego están muy apretados. El departamento que pudieron rentar es pequeño y está en una zona complicada. Ahí no pueden recibir a un bebé». Yo ya sabía hacia dónde iba. «Lo he pensado bien», dijo, sentándose sin permiso en mi sillón. «Si no quieres dejarles la casa, por lo menos podrías venderla y darle a tu hermana una parte del dinero. Sería una manera de ayudar sin meterte en su vida». La palabra se me atoró en la garganta. «¿Ayudar?», repetí. «¿Fue ayudar lo que hicieron conmigo? ¿Fue ayudar ponerte de su lado?». Mi mamá todavía tuvo el descaro de ofenderse. «Estás siendo egoísta. Piensa en el bebé». «Fuera», le dije, muy bajito. «No seas así, Valeria. Escúchame». «Fuera de mi casa». Quiso quedarse discutiendo, pero abrí la puerta y me quedé ahí, sin moverme. Al final se fue murmurando cosas sobre mi crueldad y mi egoísmo. Esa noche no dormí. No era culpa lo que me tenía despierta. La culpa ya no tenía nada que ver. No dormí porque por fin entendí algo que venía evitando. Mientras siguiera viviendo en el mismo lugar, mi familia siempre encontraría la forma de alcanzarme. A la mañana siguiente, fui a ver a Daniel. «Oye», le dije, desde la puerta de su oficina. «La sucursal de Monterrey, la opción de quedarme al frente, ¿sigue disponible?». Me miró sorprendido y luego interesado. «Sí. De hecho, la persona que habíamos dejado no funcionó. ¿Te interesa en serio?». Asentí. «Necesito empezar de nuevo». En unas semanas puse la casa a la venta con instrucciones muy claras para la inmobiliaria. Nada de anuncios abiertos, nada de publicaciones fáciles de rastrear. Quería mover todo con la mayor discreción posible. No le dije nada a nadie de mi familia. La casa se vendió por más de lo que yo había pagado. Hice mis maletas, empaqué mi vida, me fui a Monterrey y no dejé dirección nueva a nadie. En mi nueva ciudad compré una casa más pequeña, pero más nueva, en una zona tranquila, llena de gente profesionista joven. Me instalé como gerente de la sucursal, y por primera vez en mucho tiempo sentí el gusto de construir algo, sin que nadie estuviera esperando sacar provecho de mí. El equipo me respetaba, el trabajo me exigía, y eso me hacía bien. Pasaron 6 meses en paz. Hice amistades nuevas. Me uní a un grupo que salía a caminar por senderos y cerros los fines de semana. Incluso empecé a salir otra vez, con mucha cautela. Una noche, revisé una cuenta de correo personal que casi nunca abría y encontré un mensaje de mi mamá. «Vinimos a buscarte para que conocieras a tu sobrino, pero ahora vive otra gente en tu casa».
¿Cómo pudiste irte sin decirnos a dónde? Tenemos derecho a saber. Me quedé viendo la pantalla un momento. Luego borré el correo sin contestar. No tenían derecho a nada de mi vida. La había reconstruido sola y pensaba mantenerla así, lejos de ellos y fuera de su alcance. El fin de semana pasado salí por tercera vez con Mateo, un ingeniero de software que conocí por temas de trabajo. Es amable, inteligente y me hace reír. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba reírme con tranquilidad hasta que volvió a pasar. Cuando me preguntó por mi familia, solo le dije que no éramos cercanos. No me presionó para saber más, y eso me gustó. Ahora mismo estoy sentada en el patio de mi nueva casa, viendo cómo el atardecer va pintando de dorado y morado los cerros a la distancia, y siento algo que tenía muchísimo tiempo sin sentir. La traición siempre va a formar parte de mi historia, va a ser una cicatriz, de esas que a veces molestan, aunque ya no esté. El teléfono vibra con un mensaje de Mateo preguntándome si mañana quiero salir a caminar con él. Sonrío y le respondo que sí. No sé qué va a pasar con esta nueva historia, no sé si va a durar o si solo será una etapa tranquila y bonita, pero, por primera vez en mucho tiempo, estoy abierta a la posibilidad de volver a ser feliz. Y eso, después de todo, ya es una victoria. Quiero decirles algo que a mí me costó mucho entender. Ayudar por amor no me obliga a quedarme donde me rompen ni a entregar mi paz para demostrar que tengo buen corazón. Durante mucho tiempo confundí responsabilidad con cargar sola con todo. También confundí silencio con madurez, hasta que la vida me hizo ver que una traición duele más, cuando una ya venía cediendo demasiado desde antes. Entendí que poner límites no es crueldad, que alejarme también fue una forma de cuidarme, y que la familia, para ser familia de verdad, no puede construirse sobre culpa, presión ni conveniencia. También aprendí algo muy práctico, que ojalá le sirva a alguien. Cuando hay casa, dinero, convivencia o matrimonio de por medio, conviene dejar claro qué es de quién, guardar documentos, proteger la privacidad y buscar orientación legal a tiempo, no para pelear, sino para no quedar desamparada en medio del dolor. Hoy sé que no siempre gano cuando me quedo. A veces gano cuando me retiro a tiempo y vuelvo a empezar con calma. Si algo de esta historia te toca de cerca, hazte un favor sencillo y valioso. Escucha esa incomodidad que llevas tiempo tratando de justificar.